Nuevamente estamos hoy saludando a todos los auditores y continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje de esta semana es Morada de Dios en el Espíritu, de la serie Nuestra Misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Semana 2, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Y el versículo de oración lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús, y aquel verbo fue hecho carne. Señor Jesús, y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. Te alabamos, oh Padre Celestial, en este día por este verbo. Este verbo es la palabra de Dios. Te alabamos porque este verbo, que es la palabra, el Hijo de Dios, fue hecho carne. Gracias Señor, gracias, oh Padre, por darnos su presencia. Y habitó entre nosotros. Y vimos. Allí vieron los apóstoles, allí vieron los gentiles. Y hoy te agradecemos porque también podemos ver nosotros. Podemos ver por el Espíritu su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El único, porque no hay otro. Lleno de gracia, lleno de alegría y lleno de realidad. Oramos en este día, Señor, queremos esta gracia y queremos también tener esta realidad. Aleluya. Hoy presentamos la sabiduría de Dios para salvarnos. Como vimos anteriormente, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró en el mundo, y con él también la muerte. El hombre se volvió carne y ya no dependía más de Dios. Para solucionar tanto el problema de la carne como del pecado, el Señor vino en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Carne es un término negativo, se refiere al hombre caído. Para que Dios pudiese salvar al hombre de esa condición, Él envió a su propio Hijo para volverse carne. Sin embargo, queda una duda. Si Jesús llevó sobre sí la carne del pecado del hombre caído, entonces, ¿tiene o no pecado? La Biblia afirma que no. Al respecto, leamos el libro a los Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, verso 3. Todos los hombres tienen carne y sangre. Para salvarnos, el Señor también participó de la carne y de la sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. Tomando la carne, ciertamente sería contaminado con su naturaleza pecaminosa. Pero veamos lo maravilloso que Pablo dice. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observe la expresión en semejanza de carne de pecado en este versículo. Ahora, amados auditores, imaginemos una circunferencia que representa la carne del hombre. El contorno de la circunferencia, es decir, la parte de afuera de este círculo, es la semejanza de la carne de pecado. Pero el contenido dentro de este círculo es la carne de pecado. Jesús no participó de la carne de pecado, sino de la semejanza de la carne de pecado, es decir, solo de la parte de afuera de la circunferencia. Cuando fue a la cruz, Él llevó la semejanza de la carne pecaminosa y junto con ello también llevó todo el contenido, porque Dios puso los pecados de todo el mundo en Jesús. Sin embargo, solo tenía la semejanza. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, llevando la semejanza de carne pecaminosa, Dios destruyó al pecado en la carne. Esta es la sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Cristo no participó del pecado, pues vino solamente en semejanza de carne de pecado. Pero cuando fue a la cruz, Dios condenó en la carne al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan siempre las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ellos piensan siempre en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 4 y 5. Los que se inclinan por la carne tienen una mente que solo piensa en las cosas carnales, pero cuando tenemos una mente renovada, pensamos en las cosas de Dios. Fue de esta manera que en la carne el Señor Jesús abolió la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas. El hombre religioso está atado a formas, rituales, costumbres y prácticas de adoración a Dios que solo causan división y enemistad. Uno tiene una práctica en la reunión y otro tiene otra. Eso causa división y también enemistad. Es por eso que no debemos quedarnos atados a rituales en las reuniones. Dejemos entonces que el Espíritu tenga total libertad. De los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, Cristo creó el nuevo hombre. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Pablo escribió a los Gálatas: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es decir, ha sido nuestro guardador para llevarnos a Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Servir de ayo significa servir como tutor, a fin de guardarnos mientras aún éramos niños, cuando no sabíamos hacia dónde ir, ni discerníamos la derecha de la izquierda. El apóstol Pablo prosigue diciendo que una vez que la fe vino, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, tampoco hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versos 25 al 29. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, cuando nos despojamos del viejo hombre con las obras de la carne que corrompen y dividen, y nos revestimos de Cristo como el nuevo hombre, entonces, solo entonces, producimos el fruto del Espíritu. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Oramos al Señor y rogamos que podamos comprender lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y también que hoy podamos vivir en el nuevo hombre, siendo llenos del Espíritu para agradar a nuestro Dios y llevar mucho fruto. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la carne de pecado y la semejanza de la carne de pecado? Que cada uno de ustedes tenga un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de los frutos del Espíritu y también lleno de muchas bendiciones. Amén.